¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca sobre lo que es el teorema de Nyquist. Pero antes de definirlo o empezar a hablar sobre él, entendamos cómo surge. Ese teorema surge ante la necesidad de transformar señales análogas a digitales. Y como todos sabemos, esto es posible, se pueden transformar señales análogas a digitales. Pues desde que nosotros vemos un número representado en una pantalla, hemos transformado una señal análoga a una digital. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que cuando nosotros transformamos una señal análoga a una digital, tenemos cierta pérdida de información. Tenemos que una señal análoga es continua. Y cuando nosotros la transformamos a una señal digital, presenta una pérdida de información. Ok, ahora entendamos cómo es que se da esta pérdida de información. Cuando nosotros obtenemos una señal analógica, empleamos lo que son transductores. Los transductores toman el fenómeno físico y lo convierten a una señal eléctrica medible. Entonces, en esta conversión que hay del fenómeno físico a la señal eléctrica medible, tenemos la pérdida de información. En el momento en el que esto se debe más que nada a que cuando nosotros mandamos la señal al microcontrolador, a nuestra tarjeta, esta no recibe todos los datos, puesto que está limitada por la resolución de ella. ¿A qué nos referimos con resolución? Al número de bytes que maneja. A esto es a lo que se debe que haya pérdida de información, puesto de que el transductor no nos está entregando, o más bien la tarjeta no puede procesar todos los datos que nos están dando nuestro transductor. Ok, un ejemplo de estos números de bytes que manejan los microcontroladores, por ejemplo, Arduino maneja 10 bytes. Por lo que cuando nosotros hacemos, como por ejemplo, una lectura de un potenciómetro, nos maneja de 0 hasta 1024 datos, que son los bytes que maneja. Otros bytes más comunes son tarjetas de 8 bytes, que vienen siendo, en resumidas cuentas, 256 datos. Ok, entonces, teniendo una vez entendido cuál es la problemática a la que se basa el teorema de Nyquist, entonces, ¿qué es lo que busca este teorema? Lo que este teorema busca es reducir esta pérdida de información a lo máximo que se pueda, o sea, reducir la pérdida de información es lo que busca el teorema de Nyquist. Y para ello se emplea otro teorema llamado teorema de Fourier, Nyquist y Shannon. Como todos sabemos, cada señal eléctrica tiene su modelo matemático. En este caso estamos viendo el modelo matemático de una señal senoidal, que es la amplitud por el seno por la frecuencia angular más el desfasamiento. Esto, a su vez, a este modelo matemático se le aplica la transformada de Fourier, y que al final esto se viene resumiendo nuevamente en una función de transferencia, que es la que se aplica para que, en lugar de estar trabajando en el tiempo, se trabaje en función de la frecuencia. Con todas estas aplicaciones, una de las aplicaciones, en las que se aplica este teorema, lo podemos ver en los osciloscopios, cómo es que funcionan y cómo es que transforman las señales. Cuando trabajamos con el osciloscopio, antes de empezar a medir, tenemos que seleccionar una señal. ¿Qué tipo de señal es la que vamos a medir? Claro que hay algunos que ya lo hacen automáticamente, pero pues para los que todavía tienen el botón para seleccionar qué tipo de señal vamos a utilizar, lo que hacemos al momento de presionar ese botón, lo que hacemos es seleccionar este modelo matemático para cada tipo de señal, y que el microcontrolador pueda hacer las operaciones debidas. Con el teorema y procesamiento presentados se solucionan la mayoría de los errores y problemas
de la adquisición de datos. Pero ahora presentamos un nuevo problema, que es el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo es nada más el tiempo que tarda nuestro microcontrolador en procesar los datos obtenidos. Cada tarjeta o dispositivo de adquisición de datos viene especificado en su datasheet. El tiempo de muestreo, pues, las muestras por segundo por las que trabaja dicho dispositivo. Entonces, a esto presentamos los siguientes problemas. Cuando tenemos muchos datos y menos cantidad de procesamiento de ellos, obtenemos un overflow. Entonces, ¿en qué consiste el overflow? El overflow consiste en cuando tienes una saturación de datos, cuando tu memoria se almacena de datos que te está mandando, en este caso nuestro transductor, no los puede procesar el microcontrolador debido a la velocidad de muestras por segundo con las que trabaja. Entonces, cuando presentamos un flujo excesivo de datos, entonces lo que obtenemos es un almacenamiento excesivo en nuestra memoria, lo que puede provocar paros o friseamiento en lo que es la comunicación y la operatividad del dispositivo. ¿Qué sucede en el caso contrario? Cuando tenemos una menor cantidad de datos y una mayor cantidad de procesamiento, entonces lo que obtenemos son datos falsos. ¿Qué sucede aquí? Que estamos mandando los datos, pero a su vez los procesamos con tal velocidad que hay cierto vacío, que hay datos falsos precisamente. Como por ejemplo, podemos estar midiendo un sensor de nivel y lo procesamos a tal velocidad que nuestro transductor no da la velocidad suficiente para mandar los datos requeridos que se ajusten a la velocidad del proceso. Entonces podemos obtener ceros o datos que no van relacionados con lo que realmente nos está arrojando nuestro transductor. Ok, entonces para solucionar este problema es conveniente usar un delay que detenga el procesamiento de estos datos que se traten de igualar a la velocidad de datos que nos está mandando nuestro transductor. Y para el caso del overflow utilizaremos una función flush, que lo que hace es borrar los datos almacenados en nuestras memorias que no están siendo procesados para que precisamente no abarquen esta y se sature el sistema.